A todos que tenemos más de 500 personas conectadas por la plataforma de Zoom del Poder Judicial y más de 100 personas conectadas vía streaming y también conectadas a través del Poder Judicial. Así que estamos tremendamente contentos de la convocatoria que este seminario ha tenido. Ahora se inicia el último panel del seminario, que corresponde al tema de intermediación de la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes, donde se expondrá sobre la técnica de intermediación de declaración judicial en juicio oral y sus particularidades en el método de enseñanza que se realiza a los intermediarios judiciales. Este panel será moderado por la señora Paz Pérez Ramírez, quien es abogada, coordinadora del programa del desarrollo de la Academia Judicial y está a cargo del equipo de programa de formación de la ley de entrevista investigativa videograbada para ministros y jueces y juezas. Los panelistas que van a participar en este tema de conversación son, en primer lugar, la magistrada Honora Rosati Jerez, que es jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, integrante de la Mesa Técnica de Tramitación de la Ley 21.057, coordinadora de la implementación de la ley en el Poder Judicial e instructora de la Academia Judicial. También estará con nosotros Evelyn Lizana, psicóloga, magíster en Psicología Jurídica y Forense, con especialización en victimología. Evelyn tiene más de 10 años de experiencia desempeñándose en el trabajo con víctimas de delitos. Es instructora y entrevistadora acreditada de la ley. También estarán con nosotros también la jueza Rosalía Mancilla Quirós, juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, con especializaciones en materias de laboral, familia y penal. Lleva más de 15 años en el Poder Judicial, es intermediaria acreditada conforme a la Ley 21.057. Y además estará con nosotros Juan Carlos Levin Hersich, psicólogo, magíster en Ciencias Sociales aplicadas de la Universidad de la Frontera, con 27 años de experiencia profesional y trayectoria. Desde el año 2002, Juan Carlos es funcionario de la Fiscalía Regional de Magallanes y es entrevistador acreditado según la Ley 21.057 para dicha fiscalía. Le damos la bienvenida a todos. Paz, te paso la palabra. Muchas gracias, Carolina, que no sé si me veo, si alguien me puede confirmar, por favor. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y les agradecemos nuevamente permanecer, ¿cierto?, en contacto con nosotros en el seminario. Como les comentábamos, Carolina nos comentaba recién, vamos a seguir el proceso que tiene la ley de entrevista videograbada y en particular el proceso que sigue un caso de un niño, niña, adolescente víctima o testigo, cuando el caso se judicializa, es decir, en el contexto que el caso llega a un juicio oral o el caso se requiere de que se tome, ¿cierto?, la declaración del niño, niña, adolescente en una prueba anticipada. Para eso, Tirson, si nos ayudas con la presentación, vamos a partir con el módulo de lo que llamamos como el proceso de intermediación. Como veían nuestros compañeros, ¿cierto?, en el proceso de denuncia y de la entrevista investigativa videograbada, la intermediación se genera un importante cambio de paradigma en el proceso de la investigación y el juicio en un caso. En particular, a propósito del proceso que vive el niño, niña o adolescente como participante, como víctima o testigo en el juicio oral. La siguiente, por favor. Para eso, y en la definición de la regulación de la intermediación en la ley, se tomó como base la experiencia de las salas especiales del Poder Judicial, y en particular también, como nos contaba nuestros compañeros y compañeras en entrevista videograbada, también para la intermediación se tomaron definiciones de infraestructura y tecnología que facilitan y posibilitan la atención adecuada del niño adolescente en el proceso del juicio, y también, sumamente relevante, el registro de la audiencia. ¿Por qué? Porque también la ley precave y define una serie de estándares y reglas que aseguran la privacidad y el resguardo de la dignidad del niño adolescente también en lo que tiene que ver con el registro propiamente tal de la audiencia. La intermediación, y en particular en este proceso, innova, y esto es sumamente relevante, sumando tecnologías basadas en la experiencia, y en ese contexto integra técnicas de la psicología y también definiciones procesales en términos de las actividades que responden al proceso adversarial chileno
y también al respeto del debido proceso. Para ello, y Tilson, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. La siguiente, gracias. Para ello, se define un protocolo de intermediación que es común para todos los intermediarios e intermediarias que están acreditadas por el Ministerio de Justicia, y con ello aseguramos que a nivel país, en la implementación gradual de la ley, se cumpla con el estándar definido por este protocolo. También, como vemos en la lámina, muy relevante en términos de pilares de este proceso de cambio, es todo el proceso que tiene que ver con la operación y el uso de las salas, ¿cierto? Y la capacitación de los funcionarios y funcionarias que tienen que llevar a cabo las funciones que establece la ley. Para ello, en términos de capacitación, se define la capacitación para, en particular, los jueces y juezas con competencia penal, en su rol en la dirección de la audiencia y la adecuada coordinación con el intermediario para la adecuada ejecución del protocolo de intermediación. Este es un cambio paradigmático sumamente relevante, en particular porque se define, ¿cierto?, por la propia ley, que el juez es presidente, en este caso en el Tribunal Oral y lo Penal, tiene una relación directa con el intermediario que facilita, ¿cierto?, el proceso efectivamente en términos del trato al niño y adolescente y la ejecución del protocolo. A su vez, también como proceso de capacitación para los intermediarios, nuestros compañeros ya les comentaban, hay un proceso, ¿cierto?, de capacitación y de formación continua, y también, y usted es un dato bien relevante, para los intermediarios y intermediarias pertenecen a las instituciones del sistema. Entonces, quienes se encuentran acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pueden ejercer el rol de intermediario, y en la experiencia de la primera etapa nos indica que en el proceso de intermediación han participado jueces y juezas, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, de Carabineros, por la Policía de Investigaciones y profesionales del Ministerio del Interior. Muy relevante en términos del cambio de paradigma. Este cambio, lo que en términos de sistema y en términos de asegurar políticas relacionadas con infancia, se asegura a través del proceso del protocolo de intermediación el adecuado trato y el ejercicio de los derechos de las víctimas y los testigos, que si uno lo mira en términos de cambio de paradigma y también en cambios legales, tal vez es uno de los cambios más fundamentales que ha experimentado la reforma procesal penal, y aproxima a cumplir en los próximos meses 20 años de su implementación. Tilson, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Todo lo anterior releva para el sistema y para los operadores del sistema grandes desafíos. Y para eso, la invitación a nuestro panel es a responder dos preguntas. ¿Cuáles son los desafíos del rol que han ejercido ellos como intermediarios o intermediarias? Y también en términos de la importancia que la propia ley le encomienda a el proceso de formación, ¿cierto?, de los operadores que son intermediarios e intermediarias. ¿Cuál es el desafío en términos de formación en relación al ejercicio de este rol? Y también, a propósito de la contingencia sanitaria del COVID, un doble desafío en la implementación de la segunda etapa, ya que ustedes sabrán, ¿cierto?, que producto de toda la contingencia sanitaria, las instituciones formadoras del sistema nos vimos en la necesidad de, como no podíamos realizar clases presenciales, pasar la clase presencial a un proceso de virtualización en clases en línea, que también significara, y esto es sumamente relevante, que todo el proceso de formación y capacitación de habilidades, ¿cierto?, y competencia y conocimiento fuera adecuado en términos de pues, que efectivamente, ¿cierto?, las personas formadas pudieran cumplir adecuadamente ese rol. Dicho eso, en términos de explicación de nuestro panel, dejo con ustedes a Evelyn Lizana, instructora de la Academia Judicial, que nos comentará la contextualización del protocolo centrado específicamente en la regulación emocional de niño, niña y adolescente y el uso de la sala especial. Y cuáles son, en ese contexto, los desafíos desde la formación de los intermediarios e intermediarias. Evelyn, por favor.
Muchas gracias, Paz, por la presentación. Muchas gracias, Caro, también por la presentación. Bueno, para comenzar, quiero señalar que para diferenciar la función del entrevistador acreditado en lo que es la entrevista investigativa y videograbada y lo que es la declaración judicial, me referiré a este último como intermediario o intermediaria de la declaración judicial de los niños y adolescentes, dado el contexto en el cual desarrolla su rol. El intermediario e intermediaria, estando con el niño o niña adolescente en la sala especial, actúa como un facilitador de la obtención de su declaración y debe traspasarle a este las preguntas que dirigen las partes por medio del juez. Entonces, a mí me corresponde en este momento presentar uno de los elementos fundamentales que debe ejercer el intermediario e intermediaria y que dice relación con el monitoreo del estado emocional y físico del niño durante toda su declaración, que está desarrollado en el protocolo I y en base a lo que establece la ley. Este monitoreo, el intermediario e intermediaria debe realizarlo, como señalé, de forma transversal. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en distintos momentos de la ejecución de su rol y la finalidad es poder velar y cautelar en todo momento que el niño o niña adolescente se encuentra en condiciones físicas y psíquicas para participar en el juicio. Para llevar a cabo esta función, el intermediario o intermediaria inicialmente se presenta en la sala con el tribunal, en la sala del tribunal. Y es en ese momento donde debe llevar a cabo una serie de coordinaciones con el tribunal para poder tener un correcto desempeño de su función. Es en ese espacio también que va a coordinar con el tribunal en cómo va a desarrollar el monitoreo del estado emocional del niño o niña adolescente. Para ello, por ejemplo, le puede señalar al tribunal que cuando esté llevando a cabo esta labor, le va a hacer algunas preguntas al niño, como por ejemplo, si quiere hacer una pausa, si quiere tomar agua, o si tiene alguna necesidad, por ejemplo, de ir al baño. Entonces así, el tribunal va a estar en conocimiento de que el intermediario está llevando a cabo esta función y paralelamente le está dando al niño pequeños espacios que le van a permitir dar continuidad a su declaración. Como indiqué al inicio, esta labor, el intermediario e intermediaria, la realiza durante toda la declaración del niño o niña adolescente. Y es fundamental en distintos momentos ya cuando él está con el niño en la sala especial, que efectivamente es una sala que está especialmente habilitada y acondicionada para tomar la declaración del niño y, como se ha señalado también al inicio de este seminario, el Poder Judicial a nivel nacional ha hecho un esfuerzo significativo para instalar estas salas a nivel país para que los niños estén en condiciones de la infraestructura que lo va a recibir para dar su declaración. Cuando el intermediario o intermediaria llega a la sala especial y se presenta con el niño, lo primero que hace es presentarse, presentar su rol, presentar la sala, contextualizarlo. Ahí hay un proceso de acogida, le da una base inicial al niño para explicarle dónde está y qué es lo que se va a desarrollar ahí, qué es lo que se espera que se haga también ahí en ese espacio. Otro momento importante donde es fundamental el monitoreo del estado emocional del niño, sin duda alguna, es cuando ya se van precisando y se va profundizando todas aquellas preguntas referidas a los hechos investigados. Sin duda alguna, todos cuando verbalizamos situaciones que nos han generado algún impacto emocional, tenemos como respuestas algunas conductas que dan cuenta de ese estado, ¿no? Por ejemplo, llanto, aumento de la ansiedad, disminución en el tono del voz. En este caso puede ser la necesidad de querer salir de ese espacio. Por lo tanto, acá la labor del intermediario respecto de brindarle al niño pequeños actos como los que le señalé de ejemplo, siempre en un contexto de una neutralidad empática,
le va a permitir al niño ir facilitando este proceso para dar continuidad a su declaración. Y paralelamente le va a estar señalando el tribunal que está desarrollando ese proceso. Por lo tanto, es muy importante la labor que hace el intermediario e intermediaria, especialmente en ese espacio, ¿ya? Porque le va a brindar al niño la oportunidad de forma paulatina de poder brindar su relato respondiendo a las preguntas que se le están realizando sobre los hechos que ese día está ahí disponible para contarle al tribunal. Otro momento muy importante es el momento de cierre. Cuando ya se terminan las preguntas, una labor importante del intermediario e intermediaria es decirle al niño que las preguntas han finalizado. Cuando ya los intervinientes no tienen más preguntas y el tribunal tampoco tiene preguntas aclaratorias, el intermediario, hace dos acciones fundamentales. La primera es informarle al niño que ya no hay más preguntas, que las preguntas se terminaron. Acto seguido viene una segunda acción muy importante, que es preguntarle al niño si él tiene una consulta. Esto también por su derecho a ser informado del proceso, ¿no? Y tras esto, el intermediario lo que va a hacer es desplegar una serie de acciones para instalar un breve diálogo neutro de elementos diferentes a los que acaba de relatar, que le permitan al niño de alguna forma restaurar su estado emocional, especialmente en aquellos casos que su emocionalidad se pudo haber impactada por el relato de los hechos en materia de investigación y que en ese momento están siendo vistos en el tribunal, ¿no? Con este pequeño diálogo, el intermediario o intermediaria lo que está haciendo, está facilitando, está haciendo un puente entre estados emocionales del niño. Este estado emocional que puede ser más negativo en relación a los hechos que acaba de relatar, y un estado emocional un poco más favorable, un poco más positivo, que le permita a ese niño, niña o adolescente retirarse de esa sala especial, retirarse del tribunal y continuar con su rutina o con su planificación del día en la medida de lo posible, con el menor impacto de haber transitado por el tribunal. Y esto también en especial consideración del objeto de la ley, ¿no? Que es prevenir la victimización secundaria. Con estos elementos esenciales quiero ir cerrando esta presentación, no sin antes también dar respuesta a los procesos formativos, ¿no? Sin duda alguna, para poder llevar a cabo estas funciones especializadas, el proceso formativo es fundamental. Los cursos especializados que desarrollan los entrevistadores, y en el caso del Poder Judicial, los intermediarios e intermediarias, son esenciales, pues integran todas estas materias. Integran contenidos en relación a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, su desarrollo evolutivo, sus características en relación a su lenguaje, su emocionalidad, elementos relacionados con la victimología y la fenomenología de los delitos violentos que se están tratando. Esto les va brindando competencias y va fortaleciendo las habilidades de los intermediarios e intermediarias para ir trabajando todas estas labores en la relación que debe establecer con el niño o niña adolescente en la sala especial que está especialmente acondicionada para ello. Como se ha dicho también al inicio de este seminario, en la presentación, como Academia Judicial somos parte y nos hemos hecho parte de este desafío, ¿no? Y nos hemos sumado al desafío formativo del Poder Judicial en esta materia que le establece la ley. Y hemos asumido la labor de preparar y de acreditar a los jueces y juezas con competencia en materia penal a nivel nacional que quieren acreditarse y que tienen la labor y el desafío de llevar a cabo el rol de intermediarios e intermediarias. Al respecto, y para ir finalizando ya, quiero contarles además, como ha señalado Paz en la presentación,
que este año como Academia Judicial hemos liderado los desafíos formativos en línea, que nos trajo principalmente la situación sanitaria del país. Y podemos contarles que los resultados en estos procesos formativos han sido exitosos. Se han brindado especial relevancia por parte del equipo de la academia, un tratamiento especial a los contenidos referidos a los niños, niñas y adolescentes. Y además ha tenido una muy buena recepción de parte de los y las juezas y jueces que han desarrollado estos cursos. Por lo tanto, ha habido una respuesta muy positiva a nivel país, lo cual además nos pone muy contentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Evelyn. Y tal como plantea Evelyn, ¿cierto? Un gran desafío en términos de formación y también en la aplicación práctica del protocolo de intermediación pasa por, ¿cierto?, tener las habilidades necesarias para el proceso, ¿cierto?, que el intermediario o intermediaria tiene con la víctima, niño, niña o adolescente. Para eso y para que nos cuente, por favor, cuál ha sido su experiencia, invitamos a Juan Carlos Levín, que es profesional de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Juan Carlos, por favor. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Juan Carlos. Ya. Bueno, capaz que en algún momento necesito un intermediario porque nunca me había enfrentado a 500 personas escuchando y menos mirándome acá en la pantalla, pero vamos a hacerle empeño. Me han pedido compartir mi experiencia como intermediario en algunos juicios a los que he asistido, recomendando además algunas estrategias para la contención emocional de los niños y niñas declarantes. Tengo 10 minutos para ello, de modo que, para no hacerles perder tiempo con algunas de mis muletillas y otras imprecisiones que no vale la pena escucharme, ayer preferí escribirles algo. Mi breve experiencia como intermediario. He sido intermediario en algunos pocos juicios orales, uno de ellos en pandemia. Este último no lo olvidaré nunca. Se trataba de 3 hermanos a quienes apenas lograba ver, pues la pantalla facial se me empañaba muchísimo. No la recomiendo como mecanismo de prevención sanitaria en intermediación. En cambio, sí, una buena mascarilla y lentes de seguridad para los que aún tienen la fortuna de no usar los de lectura. Habiendo acompañado a víctimas de delitos en numerosos juicios orales durante ya 18 años, me atrevo a comparar esta nueva forma de declarar con aquella que nos rigió durante mucho tiempo. Existen muchos avances, pero el que más me gusta es la especial dedicación que los operadores del sistema de administración de justicia están teniendo para los niños y las niñas. Parece que realmente estamos intentando hacer las cosas bien. Sin embargo, hay algo a lo que difícilmente me acostumbraré: a que una niña víctima de un delito sexual sea observada por un imputado que apenas la recordaba, pero que probablemente ahora la recordará bastante bien. Una vez le expliqué a una joven que su imagen sería vista desde la sala de audiencias, mientras declarara en la sala especial. Y me dijo: ¿y ahora usted pretende que este degenerado me siga vitrineando? Me hice fanático del biombo, artefacto que algunas veces añoro. Siento que acá hay una potencial fuente de retroceso, necesaria de redefinir. Es distinto también nuestro rol. Dejamos por un momento de ser funcionarios de nuestra propia institución y temporalmente formamos parte de un equipo de trabajo jurisdiccional. Al respecto, en Punta Arenas me han hecho sentir muy cómodo. Además de la cordialidad del trato con un allegado como yo, se nota la dedicación que han puesto a cada detalle de una operación tan delicada como tener de visita a un niño en su casa. Confieso que no quisiera que niños o niñas tuvieran que asistir a un juicio, pero ya que es así,
debemos estar nosotros para acompañarlos. A ese respecto, he observado que la ley no ha logrado reducir mayormente la cantidad de pasos a seguir por cada niño o niña, especialmente en áreas no penales, en que en verdad poco ha cambiado. La diferencia está entonces en la calidad que imprimamos a cada uno de esos contactos. Debemos tener claro entonces que como intermediarios nos enfrentaremos a un declarante que ha debido exponer sus vivencias ya suficientes veces, por lo que merece nuestro mayor cuidado. En cuanto a la fase previa, cuando ingresen a la sala de audiencia se encontrarán con todas las miradas puestas sobre ustedes, lo que no deja de ser complejo para quienes se inician en estos asuntos. Intenten interpretarlas como una señal de que están muy atentos a lo que tienen que decir. Esta fase, a mi entender, tiene dos principales desafíos. No precisamente el acuerdo de la forma de relacionarse con el juez presidente o cómo indicar las causales, sino que la parte que ofrece como prueba la declaración del niño o la niña posea suficientes antecedentes para proporcionar al intermediario. Al respecto, me parece que se requiere afinar un proceso de trabajo que permita ilustrar suficientemente a quien finalmente estará con el niño o la niña, probablemente por primera vez en su vida. Pero mientras más preparada esté la parte, mayor será el desafío para el intermediario, quien se enfrentará a una innumerable variedad de condiciones afectivas, educacionales, situaciones de capacidades diferentes y rasgos de personalidad que serán relatados entonces por un fiscal, una fiscal, querellante o eventualmente un defensor. Y esa misma audiencia expectante a lo que recomendemos. Probablemente esperará entonces algo más que lo básico, de que las preguntas sean formuladas con sencillez o que la declaración sea breve. Definitivamente debemos seguir estudiando. En cuanto a la fase inicial, la acogida del niño y la niña en la brevísima actividad de rapport factible de desarrollar en la fase inicial nos exige comenzarla antes. ¿Sin el niño? Sí, sin el niño. Es un trabajo que debemos ejecutar con nosotros mismos, que nos permita presentarnos con nuestro entrevistado como una persona de confianza. Una persona de confianza no teme a la relación con el niño, pero si nosotros como intermediarios tememos a la actividad, le estamos temiendo al niño. Recomiendo entonces familiarizarse con el tribunal. Deberemos concurrir con antelación en días previos y al menos familiarizarnos con la sala especial y con quienes se relacionarán con nosotros el día de la intermediación. Ojalá a los magistrados, pero de todas maneras a los funcionarios de la unidad de testigos y peritos. Manejarse con un mínimo de confianza en su desplazamiento por el edificio, pues nuestra inseguridad, les aseguro, es contagiosa. Alguien de confianza no prioriza la formalidad ni la solemnidad. Mientras más simple sea, mejor es el rapport que logrará desarrollar con su entrevistado o entrevistada. Y finalmente, si sentimos que se nos va la vida en esto, es probable que hagamos sentir lo mismo a nuestros entrevistados. Presentémonos de la manera más simple posible. Ojalá nombre de pila, sin profesión. Mi nombre es Juan Carlos, estoy aquí porque me pidieron conversar contigo. Me irán diciendo al oído las preguntas que tengo que hacerte. Parece eso bastar por ahora. Como solían decir algunas compañeras de un CIFE, hay que hacer un Juan Luis Guerra, es decir, ponerse la mano en el oído en que tengamos colocado el audífono.
cada vez que nos están hablando, para señalar al niño o la niña que en ese momento estamos recibiendo una pregunta o una indicación. Lo hemos probado y resulta. En cuanto a las fases del desarrollo, ya en fase de desarrollo, una persona de confianza respeta los turnos del habla, no interrumpe, sea quien esté solicitando nuestra atención. No teman dejar a un magistrado hablando solo por unos segundos, mientras un niño termina su frase. El juez sabe lo que estamos haciendo. Realmente decir, espérate un ratito que me están hablando, debiera ser una medida de última ratio. Una de las principales recomendaciones que puedo hacer para esta fase es el monitoreo del estado emocional de nuestros entrevistados, entrevistadas. Para ello, nadie esperaría que nos digan, tío, aparentemente mi estado emocional no me permite continuar, ¿cierto? Pero tampoco hay que esperar que los niños nos digan, estoy cansado o no puedo más. En general, asistir a un juicio oral es una actividad de la mayor importancia para un niño o una niña, quienes saben que les consultarán cosas privadas, cosas difíciles. Entonces, intentará rendir, intentará esforzarse. Procuremos entonces que esto no sea en exceso, para permitirles un descanso o derechamente no continuar, si no es posible. ¿Cómo hacerlo entonces para no fallar? Pregúntenle cómo estás. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Podemos seguir preguntándote? Y para ello no necesitamos pedir permiso al tribunal, quien, nuevamente les digo, ellos saben lo que estamos haciendo. Y por favor, tampoco anuncien la consulta. Magistrado, ahora voy a monitorear, o algo así parecido. El acto es solemne, pero no nuestra actuación. Una persona de confianza no intenta sobresalir utilizando palabras difíciles, pues nunca olvida que el niño y la niña es con quien está conversando, y no con los adultos que están a 20 metros de allí. Nuevamente, el juez sabe lo que estamos haciendo, y no es momento de demostrar si dominamos los tipos penales. Cabe recordar que una persona de confianza atribuye la misma importancia a las preguntas de la Fiscalía, de los defensores, de los creyentes. Recordemos que por un momento dejamos nuestra chaqueta institucional colgada afuera. En cuanto a la fase de cierre, a mi entender, la principal precaución consiste en estar preparados para la recepción de dudas o consultas que el niño o la niña nos haga. Allí se recibirán materias de orden proteccional o incluso sancionatorio. ¿Qué pasará ahora con él? ¿Seguiré viviendo con mi tía? Nuevamente, se trata de un aspecto que no podremos resolver allí, sino previamente, con la apropiada coordinación con los demás intervinientes, para que, si no está en nuestras manos responderlo, saber con precisión a quiénes mencionar. Claro que la experiencia nos permitirá salvar preguntas complejas con mayor facilidad, pero la idea no es superar una etapa, sino más bien satisfacer las inquietudes de nuestros entrevistados. Yo estimo que de encontrarnos con demasiada frecuencia ante preguntas que no estamos pudiendo responder, debiera evaluarse seriamente la pertinencia de seguir ofreciendo resolverlas.
Les agradezco su atención, les deseo el mayor de los éxitos a quienes se inicien como intermediarios. Gracias por la confianza de permitirme exponer estas palabras con ustedes. Ofrezco mi apoyo en todo lo que estimen que yo les pueda colaborar. Muchas gracias. Juan Carlos, al contrario, gracias a ti, gracias por tu generosidad de compartirnos tu experiencia y en particular porque de lo que nos relata, ¿cierto?, nos pone, ¿cierto?, un poco muy claramente cuáles son los desafíos en términos de la atención y el rol de este intermediario y el foco tal como tú planteas en términos de que las actividades están orientadas al niño y adolescente que en ese minuto, ¿cierto?, va a prestar testimonio. También recoger, muy relevante, lo que nos plantea, ¿cierto?, en términos de sacarse la chaqueta y que uno está en favor y por el niño, niña, adolescente, y en la lógica también de un trabajo interinstitucional, además del protocolo de intermediación, lo que tú nos planteas, la importancia de los acuerdos interinstitucionales que van más orientados, ¿cierto?, a la fiscalía, ¿cierto?, el tribunal en particular, ¿cierto?, de la zona, que permita que efectivamente el intermediario pueda ejercer de la mejor forma su rol, porque también hay temas logísticos, ¿cierto?, que impactan necesariamente, ¿cierto?, en el éxito y el resguardo y evitar la victimización del niño, niña, adolescente. Así que millón de gracias a ti y gracias también por la generosidad de plantearle tu experiencia a los que sabemos que dentro de nuestros participantes ya hay personas acreditadas y muchos interesados en hacerlo. Así que esperamos que con tus palabras se entusiasmen más. Ahora dejo con ustedes a la magistrada doña Rosalía Mancilla, que también desde su experiencia como intermediaria nos va a contar cuáles han sido los desafíos procesales en el protocolo, ¿cierto?, que les ha tocado afrontar. Rosalía, por favor. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y trataré de ser lo más clara posible. A ver, hasta el momento he realizado varias intermediaciones y me han pedido conversar o contar la experiencia desde el ámbito procesal. El aspecto que primero quiero abordar es lo relativo a las coordinaciones previas entre las instituciones, particularmente el Ministerio Público y el tribunal, y que pasa por llevar al niño, y así se ha desarrollado en Coyhaique, llevar al niño o niña en días previos o el día previo al tribunal para que conozca las dependencias y particularmente la sala. También para que tenga contacto con el funcionario que de acuerdo al protocolo deba recibirlo en el tribunal. Eso ha sido bastante importante y se realiza para disminuir la ansiedad el día de la declaración del niño. Lo tranquiliza y ya no nos encontramos con el niño ansioso el mismo día de la declaración. Y allí ha funcionado bastante bien esa coordinación. También es importante que algunos datos relevantes respecto del niño o niña adolescente sean informados por el Ministerio Público al tribunal. Tuvimos el caso de un joven que estaba en el proceso de transformación de género y que esa información nos fue entregada con anterioridad, lo que permitió que el funcionario del tribunal que recibió al niño cuando fue a conocer las dependencias ya se refiriera a él por su nombre social, porque así lo había pedido. En esa medida, con esa información que me fue entregada el día previo, también podía estar más preparada al día siguiente. También es importante que esté la coordinación previa de con quién va a llevar al niño, con quién se va a quedar después y en qué momento va a declarar. La experiencia, y como lo veo yo, es que lo mejor es que el niño o niña adolescente declare al inicio. Eso no solo le va a ayudar a bajar la ansiedad al declarante, porque si lo hacemos declarar al último, va a pasar 2 o 3 días esperando el momento de su declaración. En cambio, si declara al inicio, es mejor, tanto porque será menos la espera para la declaración, como para que el tribunal no esté haciendo otra labor y que eventualmente se atrase en tomar la declaración del niño.
Luego, ya en el día propiamente de la declaración y en la fase previa, donde el intermediario debe conocer los antecedentes que los intervinientes posean respecto del declarante, es de suma importancia y uno de los cambios relevantes que tiene todo este cambio legislativo, que es que la persona que va a entrevistar al niño tiene antecedentes de con quién se va a encontrar, de forma tal de poder abordarlo de una forma más adecuada. Y allí tienen, por supuesto, mucha importancia las enseñanzas en cuanto al desarrollo evolutivo que recibimos en el proceso de formación. También es importante porque allí el intermediario hace las consultas que le parecen pertinentes para conocer más a este declarante. Tal vez a esa fase, tanto por los datos que aportan los intervinientes como las propias consultas que yo he podido hacer y que después mirando hacia atrás a lo mejor pude haberlo hecho mejor, debemos mejorarla todos en nuestro desempeño en cuanto a la información que se nos entrega y a su vez el intermediario las preguntas que realiza. Porque todo eso va a ayudar a que tanto el tribunal, los intervinientes y el propio intermediario pueda desarrollar la labor de mejor forma y sea más fluida la declaración. Dentro de esta fase previa ha sido muy importante el tema de conocer si es necesario hacer una advertencia legal. En la dinámica del Tribunal de Coyhaique se consulta propiamente a los intervinientes que si hay o estiman que haya que hacer alguna advertencia legal. A veces la plantean, se pregunta al tribunal, por mí en este caso, como intermediaria, si debo hacerla o no, porque alguna conversación previa hemos tenido en general los jueces, en orden a si es procedente o no hacer las advertencias del 302, por ejemplo, a niños pequeños. Entonces, allí va el preguntar. Al preguntar, si se me indica que debo hacerla, entonces el paso siguiente ha sido sugerir o proponer una forma de realizar esta advertencia, en términos simples en general, no la fórmula legal que señala el artículo 302. Y allí, hasta el momento no hemos tenido mayores problemas con la defensa en cuanto a que han aceptado esta explicación o advertencia en términos simples. Por ejemplo, hemos tenido varios casos en que los agresores o imputados han sido los padres o el padre, y se le ha indicado al niño que si le hago alguna pregunta que pueda generar alguna consecuencia negativa o algo malo para su mamá, hermanos, papá, para no enfocarlo solamente en el papá, puede decirme que no quiere contestar. Y lo otro, lo relacionado con la voluntariedad, también es preguntarle, es ya decir en esta fase previa, yo lo diré, ¿quieres hablar conmigo? Y han aceptado también esa fórmula. No se han producido problemas en el momento en que está la declaración del niño o la fase inicial, cuando se ha expresado la advertencia legal. Ha funcionado. Luego, en cuanto a las sugerencias o recomendaciones que he realizado respecto del tipo de preguntas, haciendo un resumen de cómo lo he abordado, yo diría que a medida que iban pasando unas intermediaciones y la siguiente, lo fui fijando de la forma siguiente, que es decir, se sugiere que sean preguntas cortas, términos simples, no preguntas complejas, y evitar las preguntas formuladas en términos negativos, explicando de alguna forma en términos pedagógicos el por qué no es conveniente que se hagan, y a su vez que en el evento de que se realicen las preguntas complejas o que se realicen de forma negativa, yo la voy a modificar.
y tampoco se ha producido problema hasta el momento. Luego, he insistido harto en la fase previa en cuanto al manejo del silencio y también en cuanto a recordar las causales de canalización de las preguntas, y lo he abordado señalándolo tanto en la fase previa como en el desarrollo de la declaración, que esto levantaré la causal en forma excepcional porque si se genera una objeción, dilata la declaración y se produce mucho silencio. Tampoco ha existido problemas en cuanto a ello. Perdón, sí hubo una situación en que señalé causal 1, porque la pregunta era poco clara, y los colegas del tribunal propiamente no entendió a qué se refería. Entonces dijeron, bueno, nosotros consideramos que sí se debe hacer la pregunta, pero porque nosotros ya resolvimos algo. Se había generado un previo debate y yo dije, yo levanto causal. Y en definitiva, el fiscal, que es el fiscal especializado en materia sexual, señaló, magistrado, la intermediaria está levantando causal, entonces se tiene que generar el debate y nosotros tendremos que averiguar por qué la está levantando. Yo creo que eso ayuda en la medida que todos los intervinientes aporten un granito para esclarecer la situación, contribuye a que vaya fluyendo todo. Luego, en esta fase previa, yo creo que esos serían los temas a abordar. Si hubiese omitido algo que quiera recordar, lo señalaré más adelante. Luego ya en la fase inicial, cuando ya me entrevisto con el declarante, cuando he llegado a la sala, desde ya parto indicando hola. Cuando me están poniendo el aparato de sonido, el micrófono, los audífonos, ya estoy en diálogo con el niño o niña, y le digo que vamos a empezar a hablar en un momento. No han sido pocas las veces que hemos tenido problemas de sonido, de audio, errores que se producen y que nos llevan o me llevan a concluir que en definitiva siempre debemos estar revisando todo aquello. En algún momento no me di cuenta y no me habían puesto el micrófono de la solapa. Entonces me pidieron que la niña estaba hablando muy bajo, todo está al inicio, y que por favor hablara más alto. Yo le acomodé, pidiéndole permiso a la niña, le dije, ¿te puedo ayudar? ¿Te lo arreglo mejor? Le ajusté el micrófono, como también hablaba bajito, le puse el micrófono del el ambiental, se lo acerqué más a ella. Consecuencia, yo no me escuchaba, así que problema. Y ahí fue donde me di cuenta que no estaba el micrófono. Así que allí, nuevamente, haciendo partícipe de todo este proceso a la persona que tenía enfrente, al niño o niña, le digo, disculpa, no me di cuenta, estas son cosas que pasan, vamos a pedir que lo traiga. También nos ha pasado, bueno, los niños van bajando el tono de voz, y eso es muy habitual. Entonces tenemos que encontrar, y he tenido que buscar fórmulas para que no sea incómodo para él o ella tener que repetir, o estarle constantemente diciéndole, puedes hablar más alto, y en definitiva soy yo la que me acomodo, le digo, te voy a poner el micrófono de otra forma, tómalo con la mano, o derechamente es que yo repita la respuesta. Y en ocasiones, o en alguna ocasión, la niña estaba tan afectada que su voz era muy bajita, y en definitiva me pidieron que yo vaya repitiendo todo. Y creo que esas cosas van ayudando, y tampoco hubo mayor problemas en cuanto a la defensa, que podría objetarlo, en cuanto a que se procediera de esa forma. Ha pasado estos problemas de técnico, ¿qué casos recuerdo? El caso de un joven, de una adolescente de 17 años, en cuanto que por edad pareciera ser que no iba a presentar mayores complejidades. El antecedente previo que se entregó era un delito de homicidio frustrado, era también testigo porque habían otros 2 homicidios en el mismo hecho y varios los agresores. Y se me dice que
como información previa que el joven estaba un poco ansioso, nervioso. ¿Qué revisión hago yo de lo que sucedió durante la entrevista? Que no abordé de inmediato el tema de la ansiedad. Por ejemplo, preguntarle, ¿cómo estás? Si él me respondía que se sentía ansioso, tranquilizarlo un poco. ¿Qué pasó? Que estábamos recién empezando a conversar, todavía no estaba la explicación de las reglas básicas, cuando el joven me dice que él quiere contar lo que sucedió, pero que se equivocó antes y quiere contarme. Entonces ya me quería entregar información y contarme los hechos antes de comenzar con la fase inicial. Allí hubo, espera un poquito, en un momento más me van a hacer las preguntas y tuve que ir adelantando los procesos, adecuarme a lo que estaba sucediendo en definitiva. También pasó que él me interrumpía mientras yo estaba formulando la pregunta. Al ser varias las víctimas y varios los agresores, era un poco más larga la formulación de las preguntas y a su vez la transmisión de las preguntas, porque podía referirse a uno o más de los intervinientes, de las personas partícipes en los hechos. Y él me interrumpía antes de que terminara la pregunta, él ya estaba rellenando la pregunta y tratando de contestarla. Entonces ahí había que esperar un poquito, terminemos la pregunta, después me cuenta. Eso fue bastante reiterativo durante la declaración. Fue muy extensa, eran, si mal no recuerdo, 3 defensores y por supuesto, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 2 horas. ¿Qué otra cosa pasó en este caso? Que hubo un momento en que el último defensor hizo una pregunta, no recuerdo bien el detalle, y erróneamente yo hago, si mal no recuerdo, le pregunta, ¿ese día tú estabas con alguien? Y él dijo que sí, y yo de inmediato, sin que lo hubiese dicho el defensor, le pregunto por qué, o sea, ¿con quién? Y el joven me responde y ahí se genera una objeción. Ya. Concluido aquello, el tribunal determinó que iba a resolverlo ya en la sentencia, qué pasaba con eso. Pero creo que eso influyó también en lo que vino después, que ya terminado el interrogatorio por la defensa, los jueces de la sala dijeron que no iban a hacer preguntas, pero yo sí dije que iba a hacer preguntas en calidad de juez, preguntas aclaratorias. Logré hacer una pregunta, se respondió y ya la defensa señaló, no, como intermediario no puede, formuló incidente de nulidad, perdón, primero objetó, el tribunal dijo que sí podía, formularon incidente de nulidad, para contar un poquito por qué. Contaban en que si como intermediario estaba en una posición privilegiada respecto de los demás intervinientes y que a diferencia de todos los intervinientes yo estaba mirando a los ojos al declarante y eso influía y afectaba el derecho a la defensa. Señalaron también que en el evento que yo quisiera, como juez, hacer una pregunta, entonces debería nombrarse un nuevo intermediario para que a través de él se haga la pregunta. El tribunal estaba debatiendo, al final yo hice una revisión propia, sin perjuicio que creo que es absolutamente procedente la pregunta aclaratoria por un juez, independiente de su condición de intermediario. En definitiva determiné no continuar con las preguntas, sí, porque hice un análisis y dije, en realidad no es tan trascendente y entre estar en este debate, prefiero privilegiar que demos término a la declaración. No iba a influir mayormente, eran solamente dudas pequeñas. Ese es el caso de un joven. Perdón por interrumpirte, es que estamos como muy sobre el tiempo que tenemos programado, así que te pediría, por favor, si puedes ir cerrando. Sí. Y disculpen todos por la interrupción. Sí, no te preocupes. Hacer un cierre respecto de los otros niños. Una pequeña que tenía problemas para separarse de la mamá, y allí se logró llevar a cabo
la primera parte de la declaración, lamentablemente después pide ir al baño y se produce un error en que no está el funcionario afuera de la sala para llevarla al baño efectivamente, y se genera un contacto de la niña con la mamá. Entonces, al regresar a la sala, ya la niña se desborda emocionalmente y me resulta un poco difícil volver a conversar con ella. En cuanto a las preguntas en general, yo diría que relacionado con lo que decía también Juan Carlos, en cuanto a que los niños quieren responder en esta diligencia que para ellos es importante. Muchas veces he preguntado si quieren una pausa, si quieren continuar, pero ellos dicen, sobre todo los adolescentes, no, quiero que termine pronto. ¿Qué preguntas? Que los niños dicen que no he tenido mayor problemas en cuanto a que ellos puedan y se posicionen en la posibilidad de preguntar y decir no entiendo. Prefiero que me preguntes de otra forma. Y eso ayuda también al desarrollo de la declaración. ¿Qué otra cosa? Yo creo que esos son no he tenido mayores problemas de desborde emocional y los he podido abordar adecuadamente. Muchas gracias, Rosalía, y perdón por la interrupción y el tiempo. Me emocioné. Sí, nos pasa a todos con estos temas que nos gustan tanto. Muchas gracias por lo que tú nos cuentas, ¿cierto?, desde tu experiencia. Y dejo con ustedes a la magistrada Nora Rosati, que es la coordinadora de la implementación de la ley por el Poder Judicial e instructora de la Academia Judicial. Nora. Bueno, gracias Paz, muchas gracias a la Caro Duque por la presentación, gracias a Rosalía, a Juan Carlos y a la Eve por todo lo que indicaron, porque me sirve mucho para en muy pocos minutos, y te pido Paz y a la Caro que me picaneen cuando me quede un minuto, porque sé que es importante terminar a tiempo y porque hay preguntas. Porque de lo que habló la Eve, Rosalía y Juan Carlos, logramos entender en el fondo la gran complejidad de intermediación. Y desde esa gran complejidad, los desafíos en los que estamos parados hoy día. Ya no es crear intermediación, en lo que se nos fueron muchos años, sino que es concretar intermediación en el contexto adversarial que se debe mover. Es distinta a entrevista investigativa en el sentido que acá solo pueden disparar dos partes. Los otros no pueden disparar y tampoco pueden devolver balas, por lo tanto. Y el pobre que tiene que tratar de parar las balas y de limpiarlas un poquito antes que sigan su camino, está bajo el agua. Y está a veces con la cabeza fuera del agua. Está con la cabeza fuera del agua cuando, tal como dice Juan Carlos, está dentro del espacio de la formalidad, entendiéndose con el tribunal, pero está absolutamente bajo el agua y en tono y tiempo cetáceo cuando está con el niño, porque ahí lo relevante es el niño. Y me tomo de algo que dijo Juan Carlos cuando dice, la instancia es formal, pero nuestra pega como intermediarios no es formal. Y me agarro de lo que dice la Rosalía, cuando dice, hice esto, tomé esta decisión, y resulta que salieron 20 objeciones, alguna de las partes tomó un bidón de parafina, se lo echó encima y se prendió fuego porque realmente parece que las decisiones que estaba tomando tenía a todo el mundo procesalmente dando vueltas así como ratón envenenado. Y eso es intermediación. Intermediación es el pobre intermediario como un equilibrista bajo el agua y en algunos momentos teniendo que estar sobre el agua y entendiendo lo que pasa, y además teniendo que elegir batalla por batalla y tomando decisiones bajo presión, porque él que es o ella, que son los que están más preparados para preguntar, no son los que preguntan. Y desde ahí sale un árbol de posibilidades en relación a lo que nos toca hacer como intermediarios. Por lo tanto, el primer desafío ahí de intermediación hoy en día es concretarla en el campo de batalla, que es súper ajeno a nosotros. El intermediario no está en batalla con nadie, pero el acusador, el defensor o los acusadores y los defensores sí. Y en ese sentido, la preocupación por si le llegan las balas al niño o no es compartida entre el tribunal y el intermediario. Porque aquí no solo, y ahí voy a algo que dijo Evelyn y que también dijo de alguna forma Rosalía y Juan Carlos al hablar de la fase previa,
los que tenemos el peso de que no lleguen las balas al niño, precisamente es el tribunal y el intermediario, pero cada uno desde un mundo muy diferente. Me recuerdo en algún momento cuando dentro de los entrenamientos, hace 2 años atrás o 3 años atrás, cuando estábamos construyendo los protocolos, alguien decía, bueno, pero es que el intermediario se puede descolgar, puede agarrar el sonoprompter y guardarlo y que le avisen cuando vienen las preguntas. Es que lamentablemente el intermediario está metido en esos dos mundos y tiene que entender tanto lo del mundo formal y procesal y por qué o no se desechó una formulación que él ya no va a poder ocupar. Y tiene que también estar con la cabeza puesta absolutamente en todos los detalles que decía Juan Carlos, en conectarme, en acoger, en asistir, en no soltar el hilo comunicacional, el absolutamente elegir permanentemente al niño dentro de las elecciones que tengo que hacer en esta batalla que es ajena, pero en la que estoy en la mitad. Y el tribunal, por su parte, estar con la cabeza también en esta batalla, en este mundo formal y procesal, donde los que disparan tienen todos los derechos a preguntar, a alegar, a levantar errores, a invocar o amenazar con nulidad, y el tribunal también tiene que estar con la otra mitad de su cabeza y de su corazón, apoyando al intermediario en las decisiones que tome, entendiendo, tal como lo decía Juan Carlos, la pega que le toca hacer al de adentro, que es mi brazo armado, es el mío. Él no trabaja ni para fiscal ni para defensor, es el colaborador del tribunal, pero que claramente tiene como primer y único objetivo primordial el niño. Y en ese sentido, dentro de esta concreción de intermediación, obviamente el manejo de todas estas problemáticas procesales tiene que tener una cabida en nuestra cabeza, y ahí voy al cambio paradigmático del que hablaba Paz, y en nuestros códigos, y en nuestros protocolos, y en nuestras normas. Cuando se capacita a los jueces, muchos dicen, bueno, pero a ver, y esto de que el intermediario canalice dudas, ¿no? Alguna vez le pusimos representación de dudas y le dolieron los ojos a muchos, así que lo cambiamos por un nombre mucho más místico, ¿no? Canalización de las dudas. ¿Dónde está? ¿En qué parte del código orgánico, penal, procesal penal está esta cosa? ¿Cómo se mueve? ¿Esto es una objeción? ¿Cómo va a objetar a alguien de adentro que ni siquiera es parte, no es abogado? No, no es una objeción, es una canalización de dudas del intermediario. Póngala donde quiera, pero existe, es por ley. Y tiene derecho a hacerla. ¿Y por qué tiene derecho a hacerla? Porque una de sus principales batallas es proteger al niño del contenido prohibido de las preguntas. Porque este pobre ser humano que está allá adentro tiene que hacer un tratamiento de preguntas, al igual que el tribunal, pero tiene que ser aún más agujón que el tribunal, porque de hecho si el tribunal pasa una pregunta y desecha la posibilidad de que esté o mal formulada por estructura, por lenguaje, o por otras cuestiones paralingüísticas, o que tiene contenido prohibido, el de adentro sigue teniendo derecho a levantar de que sí existe cualquiera de esas razones, o para tratarla mediante la modificación, o para levantarla porque tiene contenido prohibido. Y más aún, en los más avesados, los más valientes, los más arrojados, puede que la deconstruya, como digo yo, para zafar la causal y lograr hacer lo que hablaba de alguna forma Rosalía, es decir, no generar incidente tras incidente, porque el intermediario sabe y está transpirando de que cada vez que levanta una causal pueden ser 10 minutos de pelea entre las partes. Por lo tanto, primer desafío, concretar intermediación en el lugar real donde finalmente se lleva a cabo. Y tratar de llevar todo lo que se hace en las simulaciones y en las capacitaciones a la vida real, sin miedo. Voy a hacer como comercial, sin miedo, sin violencia, sin arrepentimiento. Vamos que se puede, que el intermediario tiene esa labor y no tiene, tal como dice Juan Carlos, que pedirle permiso a nadie para hacerlo. Y los jueces tenemos que entender que así es. Y me tomo de otra cosa también que dijo, si dejo al juez esperando, bien, es que todo el mundo en la sala de audiencia puede esperar. Es el niño el que no puede esperar. Y si estamos todos en la sala de audiencia apurados, porque queremos sacar los juicios rápido, porque alguien tiene visita en su casa, alguien tiene médico, o tiene en la puerta de su casa el corner shop, lamentablemente eso ahora, en este tipo de causas, con los niños en la sala especial, ya no sirve. Y por lo tanto, el tiempo de intermediación lo marca el niño. Y puede estar una cacería de brujas en la sala de audiencia,
pero es el tribunal el que debe darle el espacio al intermediario para que maneje los tiempos en cetáceo, para que vaya lento, tal como lo necesita el niño. Y si al revés tenemos un niño que tenemos que ir rápido porque se nos va en 10 minutos, tenemos que darle la posibilidad al intermediario de que dentro de lo que a él le toca hacer pueda ir rápido. A eso voy con el tema de concretar en la vida real la intermediación. Segundo tremendo desafío, capacitar en intermediación y estandarizar ese lenguaje y esa construcción que ahora llamamos intermediación, que antes, hace muchos años, la llamábamos protocolo de uso de sala especial, donde había que pedirle favores a Pedro, Juan y Diego para que se adscribiera al protocolo, para que usara la sala especial, y por favor rogarle que no le hablara al niño de usted, ni le pidiera su cédula de identidad, ni le explicara los incidentes al niño en su cara. Hoy en día todo eso que antes parecía una locura es una realidad, y no solo es una realidad lo que teníamos, sino que es una realidad algo aún más complejo, en donde, como decía, hay que dejar de lado si esto cabe o no cabe en algún código, porque ya está en la ley. Por lo tanto, pongámosle el nombre que necesitemos ponerle, pero existe la causal de canalización, existe una fase previa que no está en ninguna parte, existe una fase inicial que no está en ningún lado, existe la necesidad de rapport, y puede que estén los jueces súper apurados, pero van a tener que bancarse el rapport. Y si el intermediario en la fase previa dijo, la niña ha tenido 3 intentos suicidas, la niña viene mal, viene lábil emocionalmente, por lo tanto, yo le voy a dedicar tiempo al rapport, bueno, se lo tendrá que bancar todo el mundo, fiscal, defensor, los 3 jueces, o 2, o los que sean. Y en ese sentido, la capacitación para intermediación es un tremendo desafío que en el caso del Poder Judicial ha tenido que tomar la unidad de entrevista investigativa de la ley, en el fondo, por la Academia Judicial, y que en las otras instituciones lo han tomado los instructores, abnegados instructores todos, en el sentido de tratar de darle forma a esto y de generar ejercicios que nos lleven a el escenario más parecido a la realidad, al escenario de la pelea, al escenario adversarial, donde, vuelvo a repetir, el que está más capacitado para preguntar no es quien pregunta. Y donde tengo que aprender como intermediario a manejarme con diferentes tipos de tribunales, tal como lo decía Juan Carlos, con diferentes tipos de partes y de problemáticas, tal como lo decía Rosalía, con el hecho de que a lo mejor voy a intermediar en un lugar o en condiciones donde no tengo las mejores migas con los que están afuera, donde definitivamente sé que todo lo que haga me lo van a discutir, pero donde tengo que tener claridad de cuáles son mis instrumentos procesales, y me atrevo a llamarlo instrumentos procesales, aunque más de algún juez y abogado se queme a lo bonzo y me diga, Dios mío, eso no está en ningún código, bueno, pero ya está en la ley, y por lo tanto, desde ese punto de vista, son figuras procesales. La canalización, la fase previa, la fase inicial, la fase de desarrollo, la fase de cierre, el tratamiento de las preguntas, si es modificable, si no es modificable, si la pregunta es modificable por estructura, por lenguaje, por tono, o tiene que ser parable por contenido prohibido, ya son instituciones procesales. Por lo tanto, la magia y el tremendo desafío es que el intermediario entienda todo ese mundo formal, procesal, una pesadilla para muchos, y entienda el escenario que tiene cuando saca la cabeza del agua para afuera, y que entienda y administre todo lo que ha hablado Rosalía y Juan Carlos en lo que tiene que ver con el manejo emocional del niño, que es su segunda gran tarea, y que es transversal, tal como muy bien decían mis compañeros Rosalía y Juan Carlos. Me hago cargo de el estado emocional del niño y la necesidad de generar un vínculo comunicacional con él, desde que le digo hola hasta que le digo chao, un gusto conocer. Todo eso es rapport. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de dedicarle media hora al rapport, ni 15 minutos a memoria, al episodio, digamos, anteriores, ni podemos meternos en las patas de los caballos, porque cada cosa que hagamos puede ser discutida por quien, lamentablemente, y para bien y para mal, tiene derecho legal a discutirme. Y lo que menos puedo tratar de hacer es que termine objetando mi forma de trabajar, porque más allá de lo que me diga el tribunal, finalmente eso es una y otra vez más tiempo perdido y tiempo en silencio con el niño, porque para más remate, el pobre intermediario dentro de la sala especial no le puede preguntar al niño cuál fue el último programa que vio, ni cómo está el clima, sino que tiene que mantenerse en silencio. 1, por la neutralidad y la imparcialidad. 2, porque tiene que escuchar la pelea que hay afuera para tener muy claro cuál es el terreno que pisa con la próxima pregunta.
Por lo tanto, ahí están los dos grandes desafíos, y el tercero, la estandarización. Creo que es no solo un desafío, sino que es una responsabilidad que en intermediación vayamos avanzando todos juntos y nadie se quede atrás. En ese sentido, el trabajo que está haciendo el equipo de la academia este tiempo es documentar todo, sistematizarlo, avanzar, tal como decía Evelyn. Acá hay un trabajo para poder hacer no solo los cursos básicos de todos los jueces del país y ministros, sino que también los cursos de especialización, los CIFE, y de formación continua por este modo virtual, pero sin perder la calidad ni de los ejercicios, ni de los talleres, ni de la información y las herramientas que debemos ganar como intermediarios, pero también apostando a hacer un trabajo mucho más específico que en entrevista investigativa ya lleva años fuera de Chile, pero que en intermediación no lo hay, y en ese sentido aprender a codificar, a ver cuáles son las claves de tratamiento preguntas, a apostar porque el intermediario lleve la fase previa lo más allá posible, y nos hemos encontrado con ejemplos buenísimos donde el intermediario pregunta todo, pregunta si va a ingresar evidencia, con quién vive el niño. La otra vez en algunos ejercicios varios jueces dieron varios pasos más allá y empezaron a hacer preguntas que la fiscal de la simulación no tenía en su oportunidad, y pidieron que incluso se comunicara con su asistente porque era información que para el tribunal y para el intermediario era muy necesaria. Y eso también empuja un tema sistémico, que vamos a necesitar para intermediación una información por parte de quien lleva al niño o niña a declaración muy fuerte, tal como decía la Rosalía, porque vamos a pedir más para poder abordar mejor, porque ojalá nuestro futuro sea que la fase previa ya no sea una fase, sino que como en otros países sea una audiencia especial para conocer al niño, una audiencia especial para leer sobre él y para poder escuchar la asesoría de un intermediario aún más empoderado. Ojalá ese intermediario crezca y crezca como una figura mucho más incidente en toda la dinámica que se da dentro del juicio. Creo yo que estos son los tres grandes desafíos: concretar intermediación en la realidad, como la hemos imaginado, como la hemos pensado, como la estamos enseñando, lograr que intermediación crezca cada vez más y se estandarice en todas las instituciones, y por lo tanto quien intermedie lo haga con los mismos códigos, de la misma forma y con el mismo arrojo, diría yo, y ahí le tiro mucha chaya a nuestros jueces acreditados que han llevado varias cosas hasta el infinito y más allá en sus intermediaciones, y que creo que ese es el futuro, para allá vamos, en que la intermediación se convierta en una cuestión con sustancia potente y que no solo penda de la buena voluntad del pobre intermediario que está en una situación muy delicada adentro de la sala especial. Y si eso pasa porque los jueces y los abogados, fiscales y defensores nos agarremos a cabezazo con la pared hasta que entendamos, bueno, así tendrá que ser. Este no es el tiempo de los abogados, es el tiempo de los intermediarios y los entrevistadores, así que ese es el llamado. Y el desafío, por cierto, de lograr que las capacitaciones en intermediación nos lleven a los escenarios más parecidos a la realidad, de forma tal que podamos de alguna forma adelantar problemas que puedan sí ser zanjados por los intermediarios de la mejor manera posible, dado que están en una situación donde el contexto de sus decisiones es bastante restringido y tienen que apelar a ser respetados en su rol, a ser validados en su rol y a mantener una dinámica, tal como decían mis compañeros, necesariamente de confianza con el tribunal, y que el tribunal no sienta que le están comandando su terreno, sino que esta es una persona que los viene a ayudar y que está mucho más habilitada y especializada que ellos mismos. Con eso termino. Sí, perdón. Sí, no, ya vi que estamos en el tiempo. Así que muchas gracias por sus palabras a Rosalía, Juan Carlos y a Evelyn. Creo que intermediación es un lindo y gran desafío made in Chile, un Chilean Way muy, muy bueno y que hay que hacerlo crecer. Solo eso. Gracias, Paz. Gracias, Nora. Por el tiempo, tendríamos tiempo solo para responder una pregunta. Juan Carlos, por favor, si nos ayudas a responder lo que nos plantea uno de nuestros participantes. ¿Cómo ha sido la experiencia de los intermediarios en la baja del lenguaje de las preguntas de los intervinientes al niño, niña o adolescente? Bueno, la experiencia ha sido bastante buena.
hemos tenido bastante libertad para modificar en términos lingüísticos las consultas de los intervinientes. Yo creo que ese es un terreno en el que ya está bastante consolidada la operación de intermediación. Siempre, por supuesto, hay que pulir algunas cosas y ojalá invitar a los intermediarios, a los colegas intermediarios, intermediarias a soltarse con temas de lenguaje, especialmente aquellos que no tienen por su experiencia profesional, porque hay gente que proviene de distintos ámbitos, aquellos que no están tan familiarizados con entrevistas a niños, a niñas. Ahí pudiera haber algunas dificultades en adecuar lenguaje, pero es cosa de adquirir experiencia, aunque sea en simulación, especialmente en esta época tan complicada de pandemia. Pero en cuanto al tribunal, digamos, no he visto dificultades en que el intermediario ejerza con libertad esta adecuación de lengua. En ese sentido, encuentro que va súper bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Y solo para cerrar y darle la palabra a Carolina para ir cerrando nuestro seminario, como nos planteaban nuestros panelistas, ¿cierto? La intermediación es algo nuevo, es algo que estamos creando como país, y la implementación gradual de la ley nos permite poder ir sumando experiencias como las que compartimos todos hoy día en el seminario, que permita ir mejorando, ¿cierto?, todo el trabajo de las personas que están trabajando hoy día con la ley. Y también para quienes parten, ¿cierto?, el 3 de junio del próximo año con la segunda etapa de implementación y el 3 de octubre del 2021 con la tercera etapa. En particular, también es sumamente relevante el trabajo intersectorial que ha definido la ley en términos de la coordinación que tiene el Ministerio de Justicia con sus respectivas mesas de trabajo, y que en concreto, ¿cierto?, el trabajo a propósito de lo técnico, de las definiciones técnicas, del monitoreo de cuáles son las experiencias, lo que nos decía Juan Carlos, sumamente relevante, cómo ir, ¿cierto?, de la experiencia de los intermediarios e intermediarias, poder ir haciendo crecer este proceso y este método de tal forma que ya cuando tengamos la posibilidad de tener todo el proceso implementado a nivel nacional, sea efectivamente el cambio de paradigma que esperamos todas y todas, que significa los temas de infancia, y en particular respecto a víctimas y testigos, niñas, niños y adolescentes. Agradecerle a nuestros panelistas y los dejo con Carolina. Muchas gracias, Paz. Bueno, en nombre de todas las instituciones presentes en este seminario de aniversario interinstitucional de la ley a un año de la entrada en vigencia, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y de la participación. En especial queremos agradecer también a la Fundación Amparo y Justicia, que ha sido un apoyo esencial desde la tramitación de la ley, la formación de nuestros instructores, de nuestros entrevistadores y las publicaciones que la misma Fundación ha realizado. Ellos han sido un aporte y un apoyo para todos nosotros. Agradecer también a la Academia Judicial por facilitarnos la plataforma de Zoom en la que pudimos hoy día realizar este seminario. Hemos tratado, como ustedes han visto, de poder responder todas las preguntas a través del chat. Algunas preguntas que quedan pendientes las vamos a responder en lo que queda del día, que son preguntas un poco más técnicas también para poder contestarlas con precisión. Nuestra intención y de todos los que trabajamos en la subcomisión de implementación, pero que representamos a todas las personas que están trabajando en esta ley, fue mostrarles a todos que si bien este ha sido un proceso no exento de dificultades, cuando las instituciones se unen y se coordinan, es posible hacer un trabajo mancomunado, que va en directa protección de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Mentiríamos si dijéramos que este ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo lindo, pero ha sido un trabajo que ha demandado, yo sé que de cada uno de ustedes y de nosotros, un tremendo sacrificio personal, familiar y de muchas horas de trabajo. Los invitamos a todos a nunca bajar los brazos. La implementación de la primera etapa es una muestra de que esto sí se puede hacer, que vamos a aprender de nuestros errores y que vamos a aplicar los aciertos de la primera etapa para la segunda etapa de implementación. Por lo tanto, lo que viene es una muestra de que sí se puede hacer. Vamos con toda la energía que tenemos para seguir trabajando, seguir implementando, seguir trabajando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y apoyar a quienes parten luego el próximo 3 de junio en todo lo que necesiten. Siempre estamos disponibles para
poder responder las inquietudes, poder apoyarlos y traspasar la experiencia que hemos vivido. Muchos saludos a todos y hasta pronto.